Hola, buenas tardes. Como ya ha comentado el doctor Barquero, yo voy a intentar, sé que vamos muy mal de tiempo, voy a hablar del papel de la realidad virtual también dentro de lo que es la estación de dispositivos de estimulación cardíaca. Entonces intentaré hacer una fusión de las dos charlas y como vamos mal de tiempo intentaré acortar y hacerlo lo más breve posible. Bueno, comenzaré diciendo que todos sabemos que cuando colocamos un dispositivo de estimulación cardíaca tenemos un generador que normalmente está en posición subcutánea, un electrodo que se encuentra anclado al generador y un extremo distal anclado al endocardio, que es el lugar donde se va a producir la estimulación. El cuerpo se encuentra flotando dentro del torrente circulatorio. De manera que cuando nosotros tenemos que hacer una extracción de un dispositivo de estimulación cardíaca, el generador no nos plantea ningún problema y lo que nos plantea problema es quitar las adherencias que se van produciendo entre el electrodo en la pared del vaso o a nivel del endocardio. De manera que nosotros vamos progresando para quitar estas adherencias con una técnica de contractación. Para ello podemos utilizar unas vainas mecánicas o unas vainas láser, dependiendo de la experiencia que tenga cada grupo, y para poder hacer esto es necesario que nosotros hagamos un control del electrodo mediante una serie de estiletes de liberación. Y, en segundo lugar, pues utilizamos las vainas, como os he dicho. Vainas que permitirán la progresión se hará una progresión de las vainas por escopia y progresaremos más o menos dependiendo de la facilidad que tengamos para extraer los electrodos. Algunas veces quitando simplemente el inicio de la subclavia sale, pero otras veces pues tenemos que llegar hasta las zonas de endocardio. Esto es un procedimiento que con manos expertas pues tiene una tasa de éxito del 98%, pero tiene complicaciones. Tiene complicaciones que son pocas, que oscilan entre un 0,5 y un 15%, dependiendo de la serie, pero hay complicaciones. Complicaciones de las cuales pueden ser menores, en los que, hasta un 15%, una dehiscencia, un hematoma, en fin, cosas pequeñas que no tienen mucha importancia, pero puede tener complicaciones mayores, que aunque el porcentaje tampoco es que sea muy grande, inferior al 5%, pero puede costarle la muerte al paciente o roturas cardíacas y vasculares que sí son realmente importantes. Por tanto, de aquí la importancia que tiene el hacer una buena planificación del procedimiento para intentar disminuir los riesgos y, por tanto, prevenir las posibles complicaciones. Nosotros tenemos, hasta 2021 creo que son los números, 491 pacientes con más de casi 1.300 electrodos extraídos, con unas tasas de complicaciones del 2% mayores y complicaciones menores del 3,4%. Como digo, lo más malo que podemos tener es que se nos muera el paciente, que con procedimientos técnicos la tasa es del 0,6% por 2 roturas de cava y una rotura de vena subclavia. Vena subclavia que durante el implante los electrodos se habían salido, nosotros nos cogió un poco al principio, no habíamos visto que los electrodos estaban fuera de la subclavia y nada más que hicimos empezar, pues el enfermo se desangró y no lo olimos. A partir de aquello, pues nos tocó y ya empezamos a pensar que qué teníamos que hacer para que esto no volviera a ocurrir. Como digo, cuando nosotros vamos a sacar un cable, si está libre el eje subclavio ilíaco, pues podemos hacer tracciones, podemos ocurrir que el cable se rompa, o bien que si seguimos tirando, pues se rompa una trabécula, o bien, en el peor de los casos, pues que se nos rompa lo que es el endocardio. O bien que al progresar las vainas, pues rompamos lo que es el llamado ángulo de la muerte. Estas son las causas fundamentales por las que se puede producir, ¿no?, las causas fundamentales por las de complicaciones mayores que podemos tener este paciente. Por tanto, cuando nosotros vamos a hacer una extracción, lo ideal es que hagamos una estratificación del riesgo que tiene esa extracción y que la podamos clasificar en alto, bajo o mediano para saber un poco cómo vamos a actuar. Esta clasificación se hace en base a datos procedentes de los cables y datos procedentes del paciente. Los cables, pues si son entre 5 y 10 años, más de 10 años, alto riesgo, 5 años, riesgo intermedio, menos de 5, bajo riesgo. El tipo de electrodo, los de marcapaso, pues bajo riesgo, los de desfibriladores, sobre todo si son bibobina, pues alto riesgo. El número de cables, si tienen 3, intermedios, si tienen más de 5, altos, si tienen menos de 3, pues bajo riesgo. Y después una serie de electrodos especiales, como son los electrodos, el StarFit, que es una de seno coronario de fijación activa, o lo que hay ahora de moda, la estimulación de la DGIS. Y después una serie de elementos dependientes del paciente, como son mujeres por encima de 65 años, tienen más riesgo y alguna comorbilidad, como una fracción de eyección por debajo del 35%, insuficiencia renal crónica, sobre todo si están en hemodiálisis, o pacientes que tienen anemia. Con esto nosotros pues podemos hacer más o menos una estratificación de si va a ser más complicado o va a ser menos complicado, y por tanto es fundamental para esto que nosotros hagamos durante el preoperatorio, antes de pensar en operar al paciente, un estudio detenido del paciente, su historia clínica, sus cultivos, qué tipo de infección tiene, y un estudio detallado de los electrodos. Estudio detallado de los electrodos utilizando las técnicas de imagen entre las que incluimos la radiografía, el angiotá, la ecocardiografía y
estamos ahora comenzando a utilizar la realidad aumentada. Esto nos va ya en la cabeza, antes de empezar a operar al paciente, ver más o menos qué riesgo podemos tener, con qué tenemos cuidado, y con esto nosotros hacemos una planificación de las herramientas que vamos a necesitar. Vainas mecánicas, los bulldogs, los lazos, en fin, distintas cosas que tenemos que tener preparadas, o incluso pues la circulación extracorpórea por si necesitáramos aplicarla. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es estudiar los electrodos. Lo primero que hacemos es estudiar los electrodos, porque no va a ser lo mismo hacer una extracción de un cable de marcapaso que hacer una extracción de 2 cables de desfibriladores que pueden ser bibobinas. No es lo mismo que tengamos que hacer extracciones de electrodos que son de fijación pasiva o de electrodos de fijación activa. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una mayor cantidad de adherencia. La fijación pasiva tiene mucha mayor cantidad de adherencia, igual que en los lugares de bobina de desfibrilación. Especial precaución tenemos que mostrar en los electrodos de seno coronario. No es lo mismo hacer una extracción de un electrodo de seno coronario de fijación pasiva que los que son de fijación activa, concretamente el STARFI, en el que salen unas patitas que se quedan anclados en el endocardio, que si intentamos hacer una extracción de forma percutánea vamos a romper el seno coronario sí o sí. Luego tenemos que tener preparada la esternotomía porque lo tenemos que arreglar. Ahora también está muy de moda la estimulación de las DGIS, en las que son unos electrodos que son de fijación activa, que se ponen justo aquí, y que una de las características fundamentales que tienen estos electrodos es que no tienen un orificio en el conductor a través de los cuales nosotros podamos meter un estilete, que es el que nos va a permitir la tracción. Luego tienes que hacer una tracción un poco más a la brava y a la bestia, porque no tienes ninguna estructura metálica que te permita controlar lo que es el electrodo. En segundo lugar, tenemos que ver, como ya hemos visto en la estratificación, el número de electrodos que tengamos. No es lo mismo que tengamos 2 electrodos por el lado derecho, que tengamos 2 por aquí, 2 por aquí, o que tengamos, bueno, pues cuanto más electrodos tengamos, mayor va a ser la posibilidad de que tengamos extracciones difíciles. Importante también saber por dónde están metidos los electrodos. No es lo mismo que metamos electrodos por la subclavia, que tengamos electrodos que están metidos por una cava izquierda, o que están metidos por una vena femoral, o que están electrodos a nivel epicárdico. Las vías de abordaje son distintas. Si tenemos un electrodo epicárdico, está claro que no podemos utilizar una tracción percutánea endovascular, sino nos tenemos que ir directamente a una esternotomía para el despegamiento de los electrodos, sobre todo aquellos que son de fijación activa, en lo que veis el totufo que se mete dentro de lo que es el epicardio, que son al menos medio centímetro. Luego eso no lo podemos quitar a menos que hagamos un despegamiento cuidadoso del mediastino. Precaución especial también, los electrodos que son metidos por cava izquierda. Los electrodos de cava izquierda, si os fijáis, tienen unas angulaciones tremendas, que son mortales, en lo que si nosotros intentamos hacer una extracción de forma rutinaria, vamos a romperlos sí o sí. Se nos va a romper aquí, se nos va a romper aquí. Luego tenemos que utilizar lo que son las técnicas en tándem, en lo que son tracción desde arriba, tracción desde abajo, para intentar hacer separaciones del endocardio o del espacio endovascular de los electrodos. Importante también, otros electrodos, ¿dónde están? Como digo, hay muchas veces que nos encontramos electrodos que, bueno, los pacientes han tenido un generador a nivel abdominal, después se ha puesto el generador a nivel infraclavicular, pero el electrodo está a nivel de la barriga con una serie de conexiones. Esto tenemos que conocerlo antes de comenzar a hacer nosotros la extracción, por dónde vamos a meter las pistolas, cómo hacemos esas separaciones, o incluso lo que a nosotros nos ocurrió en un solo enfermo, y es que los electrodos estaban fuera de la subclavia. Nosotros que vamos a saber que el electrodo está fuera de la subclavia, hemos visto la radiografía, pero tú en la radiografía ves el electrodo, no sabes que está fuera. Ya pues empezamos a hacer flebografías para ver si eso estaba dentro o no estaba afuera. Si está afuera, pues está claro, no utilizas técnicas percutáneas, utilizas técnicas percutáneas cuando previamente tienes controlado el vaso con un acceso quirúrgico, ¿vale? Otras circunstancias en las que nosotros vemos en la radiografía o en el TAC, en lo que hay una perforación del ventrículo derecho. Si tú sabes que hay una perforación del ventrículo derecho o de la aurícula derecha, tú no puedes ir directamente a hacer una tracción por técnicas percutáneas. Tú tienes que hacer unas técnicas combinadas, en lo que tú haces una esternotomía, tienes el control de dónde está perforando el electrodo y después haces una tracción percutánea. De manera que tú tienes controlado el sitio que se va a romper sí o sí, sin que el paciente se te desangre ni que se forma ninguna calamidad. Pero eso tienes que conocerlo antes de empezar a hacer el procedimiento, porque si empiezas sin conocerlo, la lías seguro, ¿vale? Otra cuestión importante es cuando el paciente tiene una trombosis de la cava. Paciente que tiene una trombosis de la cava o que tiene trombosis de todo el eje subclavio innominado y de la cava, o bien que tiene estenosis de este tipo, bueno, pues igual no podemos utilizar procedimientos habituales. Tenemos que hacer técnicas combinadas para intentar, primero, extraer el cable, sobre todo si son infecciones sistémicas, y segundo, si podemos, repermeabilizar la cava, es decir, para quitarle la obstrucción que tiene la cava al paciente. Técnicas con vaina, técnicas con lazos femorales para intentar solventar el problema. Otra cuestión importante también, ¿cómo están los cables? No es lo mismo que tengamos unos cables que están íntegros,
que están conectados a su generador, fijación activa, pasiva, número tal, a que nos encontramos cables que ya están rotos, o cables que están totalmente traccionados, o cables en los que tienen rotura a nivel de lo que es la silicona, incluso parte del conductor, porque por ahí no nos va a pasar ningún liberator. O bien cables en los que pacientes con cables en los dos lados, en la que vemos, mira, estos son cables en los que ya están traccionados. Mirad la punta del electrodo. No tiene el recorrido normal, sino ya está totalmente verticalizado porque se ha intentado hacer una tracción. Tiene metido incluso un estilete, un liberator. El otro cable de la aurícula está totalmente deshilachado aquí. En la imagen, en una radiografía lateral, pues vemos como el cable está totalmente elongado. Es decir, todo esto tenemos que conocerlo, porque esto no se saca de forma habitual. Esto tenemos que hacer modificaciones técnicas que nos permitan sacar estos electrodos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues tenemos más herramientas, pero por eso tenemos que saber qué es lo que puede ocurrir para tener las herramientas. Hay unas estructuras que son el bulldog, en lo que son una estructura de acero inoxidable, en los que no se meten dentro del electrodo, pero nos permiten hacer fijarlo al cachito del electrodo que tenemos fuera del espacio extravascular. Con esto, bueno, voy aplicando, uniéndolo con otro, podemos intentar hacer una extracción conjunta de los dos electrodos o intentando pescar el cachito que nos queda. Algunas veces tenemos que utilizar herramientas que no son las habituales, como esto es, por ejemplo, esto fue un caso con el doctor Barquero, una pinza de toracoscopia que me trajo de algún quirófano para poder hacer la extracción de este dispositivo, pero bueno, esto tenemos que conocerlo, ¿vale? Algunas veces nos encontramos, esos son pequeños fragmentos que utilizamos con unas vainas mecánicas, pero bueno, hay que conocerlo porque hay que utilizar técnicas especiales. O incluso algunas veces hemos tenido que utilizar un abordaje yugular con unas pinzas de Weil, por ejemplo. O bien, muchas veces pues tenemos que recurrir a lo que es el lazo femoral, ¿vale? Individual o junto con las vainas de arriba, o incluso algunas veces algunos lazos para intentar quitar algunos trozos de fragmentos que nos quedan. Por tanto, todo esto tenemos que conocerlo antes de iniciar un procedimiento de extracción para ver qué herramienta va a hacer falta que tengamos. Nosotros, como decía, la experiencia que tenemos en el tiempo que lleve implantado un electrodo es fundamental conocerlo. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo lleve implantado un electrodo, mayor cantidad de adherencias se van a producir. De manera que en electrodos que tienen menos de un año, pues prácticamente salen el 100%. En los que tienen entre 3 y 5 años, pues también sale el 100%, por lo menos estos son nuestros resultados, ¿eh? Entre 6 y 10 años, pues un 93% sale una extracción completa, entendiéndose por extracción completa el cable completo o quedando dentro del torrente intravascular un fragmento inferior a 4 centímetros, ¿vale? Entre 11 y 15 años un 95% y más por encima de 15 años la tasa de extracción completa es un 87%. A esto hay que unir no solamente el mayor grado de adherencias que tiene, sino la debilidad de los tejidos del material. Es decir, a medida que va pasando el tiempo hay un deterioro de lo que es el material y es mucho más fácil la fragilidad de los mismos. Como el tiempo corre en contra de los electrodos y va a producir una mayor cantidad de adherencia, nosotros tenemos que ver cómo están estas adherencias. Y nosotros en una radiografía de tórax normal no lo vemos. Lo que sí sabemos es que cuando nosotros ponemos un electrodo, los lugares de mayor adherencia es la entrada de la subclavia, el que nosotros llamamos el ángulo de la muerte, que es la innominada con la cava superior y después los puntos de anclaje a nivel del corazón. Bueno, como os decía, es importante que nosotros conozcamos cuáles son los lugares en los que están adheridos. Mirad, había hecho yo un dibujo que no le gustaba mucho al doctor Alarcón, pero ya no me daba tiempo a cambiarlo. Podemos tener un electrodo que esté totalmente adherido a la pared del vaso, o podemos tener uno que esté en todo el medio. Bueno, pues también tenemos, como os decía, situaciones intermedias, ¿de acuerdo? Pero esto tenemos que conocerlo. Esto tenemos que conocer que este electrodo está aquí, y esto es la cava superior, y esto está pegadito. No es lo mismo que este, que lo tenemos aquí en medio, luego las probabilidades de que tengamos complicaciones aquí van a ser mucho mayores que las que tengamos aquí. Eso tenemos que conocerlo, ¿vale? Bueno, como os decía, si encontramos que una cava está pegada, si está pegada, pues tenemos que intentar despegarla para que no la rompamos. Entonces, bueno, igual hay que conocerlo para utilizar técnicas combinadas, en lo que utilizamos vainas que tiramos desde arriba y lazos que tiramos desde abajo, que con este tira y floja conseguimos despegarlo. Bueno, de esta manera nosotros nos encontramos que sacamos cables que pueden tener mayor o menor cantidad de adherencia, que pueden estar más o menos pegados, y entonces esto es muy importante. Es muy importante conocerlo a la hora de igualmente planificar y la forma de hacer las extracciones, porque nos podemos encontrar, como yo digo, cosas de estas. ¿Ven? Incluso trozos de, mucha carne, trozos de calcio, y esto tenemos que saber lo que nos lo vamos a traer y estar preparados para lo que nos vamos a traer.
Con intento de dar solución a averiguar cuáles son los lugares donde están estas adherencias y qué tipo de adherencias nos vamos a encontrar, estamos empezando a utilizar lo que es la realidad aumentada. La realidad aumentada no es más que crear una serie de un holograma virtual sobre un espacio, que lo vamos a proyectar sobre un espacio real, que en este caso es la superficie torácica del paciente, y esto es más o menos la disposición que va a tener el generador con sus cables y su corazón. Esto lo vamos a hacer a través de unas gafas especiales, bueno, y nosotros a través del TAC del paciente que pensamos que podemos tener complicaciones, le hacemos un TAC, vemos las imágenes del TAC, que como veis, bueno, algunas veces tú dices, uy, pues por aquí me parece a mí que va a estar mucha fibrosis, por aquí me parece que va a estar engrosado, aquí vemos un gurruño, pero yo no sé exactamente muy bien qué es lo que hay. Pues de estas imágenes hacemos unas segmentaciones y un procesamiento y obtenemos una serie de imágenes 3D. Imágenes 3D en los que vamos viendo, vamos quitando capitas hasta que nos encontramos con los electrodos. Estos electrodos los podemos manejar en los 360 grados del espacio, ahora luego os lo comentaré, y nos permite ver exactamente cuáles son las características que tiene el electrodo. A partir del TAC obtenemos unas imágenes de estas en los que vamos quitando capitas hasta que nos encontramos totalmente con el electrodo. Y esta imagen que teníamos, nosotros en la radiografía, que no sabíamos qué es lo que es, bueno, pues vemos que aquí hay adherencia de los cables, aquí hay fibrosis, aquí hay un cable de aurícula que viene para acá y se sube, y después un cable de ventrículo que viene por aquí, se da esta vuelta y se tira para allá. Luego ya identificamos qué es lo que ocurre en ese bucle y sabemos por dónde andan los cables para la hora de tener que hacer la extracción. Igualmente, mirar, esto es un caso en lo que vemos una radiografía de tórax, un paciente que vino por una infección local del marcapaso, tiene aquí, vemos esta imagen, cuando vemos esta rectificación de la innominada, decimos, uy, chungo, ahí está eso pegado. Pues efectivamente está pegado, vemos un ángulo casi de 90 grados, pero tampoco mucho más. Le pedimos el TAC, vemos que aquí hay una zona de engrosamiento, bueno, por aquí parece que puede haber fibrosis, hacemos la realidad aumentada y vemos que, bueno, aquí no es que haya fibrosis, es que aquí están fusionados, aquí están separados, aquí están totalmente fusionados, aquí se separan, aquí están pegados. Luego esto es muy importante conocerlo, porque cuando nosotros vamos a hacer la extracción tenemos que saber cómo están los cables y cómo los manejamos. Si los manejamos solos, los manejamos juntos. Aquí el caso que os había puesto, tú ves la radiografía y tú ves aquí un totufo de cables, pero no sabes exactamente muy bien qué es lo que hay. Haces el TAC y tiene el mismo totufo, yo no identifico aquí qué es lo que hay. Pero ya cuando vamos haciendo esto, a medida que vamos quitando capitas, es la que nos encontramos en la imagen de los cables, como os digo. Y esto te permite hacer un análisis exhaustivo de cómo están los cables. Aquí ves no solamente que hay fibrosis, aquí ves que están totalmente adheridos los dos cables, ¿vale? Aquí ves que tienen fibrosis, pero se separa, aquí un poquito de fibrosis, pero se separan. Aquí hay unas zonas en las que están juntas, que están fusionados, ¿vale? Que hay adherencia entre los cables. Aquí no solamente veíamos una cosa rara y también estábamos empezando a jugar con las gafas y dijimos, vamos del TAC. Le hicimos el TAC, vimos que aquí había mucha fibrosis, pero cuando hacemos la imagen de realidad aumentada, nos encontramos que hay una torsión, un enrollamiento entre los electrodos. Y efectivamente, cuando lo sacamos, vemos que los cables están totalmente enrollados. Luego, esto es importante, claro que es importante saberlo. De manera que nosotros, incluso con una app del móvil, pues podemos jugar con el corazón, como digo, en los 360 grados, vamos quitando el corazón, nos vamos quedando con los cables, vemos exactamente qué posición tiene, le damos la vuelta, si está pegado, si no está pegado, si está fusionado, y nos da mucha idea de si tenemos que hacer una extracción de forma individual del cable, ¿vale? O bien nos encontramos que hay imágenes en las que yo esto muchas veces me explico, no sé cómo pasa, en lo que un cable está dentro de una parte de la bobina del desfibrilador, pero ha pasado por ahí en medio. Entonces, esto lo tienes que conocer, porque si tú intentas quitar este cable con una bobina, con una vaina, ahí bueno, por ejemplo, ahora os lo explico. Si tienes un cable que está individual, puedes intentar hacer una extracción con una vaina, pero si tienes adherencia entre los cables, tienes que sacarlos juntos, porque si tú te empeñas en hacer una extracción de un cable en lo que está pegado con otro, con una vaina, lo que vas a conseguir son romper las vainas, estar mucho más tiempo con el procedimiento, mucho más tiempo mucho más tiempo de escopia y mucho más riesgo para el paciente, en el que las probabilidades de que tengas complicaciones son mucho mayores, ¿vale? Entonces, importante conocerlo porque tenemos que ver cómo vamos a actuar, ¿vale? Si hacemos una extracción individual de los cables o hacemos una extracción conjunta de los cables. Esto es como nosotros hemos hecho el montaje en el quirófano. Esta soy yo con la parte del plomo, las gafas de protección y todo, te pones otras gafas más. Aquí estamos viendo la imagen, es el holograma que obtenemos, que lo proyectamos directamente sobre la imagen de escopia. Nosotros tenemos una escopia que es muy mala, pero bueno, la ponemos. Esto es la visión en la que vemos igualmente. Aquí estamos operando, aquí estamos viendo el holograma que ponemos exactamente por encima y superpuesto con la imagen de los cables que tenemos. Os voy a poner un par de vídeos de cómo empezamos con las probatinas. Hacemos las imágenes, vemos, quitamos todas las capas del corazón y entonces nos ponemos a jugar para intentar ver el caso del enfermo que tenía los bucles, en lo que nosotros jugando, pues eso, con los 360 grados, en lo que vamos marcando, vamos viendo exactamente dónde están los cables. Te permite
permite ver cuál es el recorrido exacto, te permite ver exactamente cuáles son los lugares de adherencia, te permite ver cuáles son los lugares en los que están fusionados, te permite ver que aquí tiene unas patitas el seno coronario, luego si tú te pones a hacer una tracción percutánea la vas a liar, ten preparada la sierra de la esternotomía que lo tienes que hacer, ¿no? Bueno, esto es el principio. Os pongo un segundo vídeo. Acorto un poco para ajustarme al tiempo de cuando estábamos haciendo el jugueteo con los hologramas. Lo bueno que tienen estos hologramas es que tú lo puedes coger con las manos y lo puedes mover como quieras, te lo llevas donde quieras. Para esto tienes que aprender, es como cuando tienes los joysticks, hasta que no practiques un poco con los joysticks no puedes. Esto estamos haciéndolo. Allí, bueno, esto no es el quirófano, esto es la sala de hemodinámica, en lo que estos los botoncitos que a mí me salen en la gafa para darle a los botoncitos. Aquí tengo los cables, aquí tengo el corazón, lo separo porque yo realmente lo que quiero ver es cómo están los cables. Aquí veo las zonas de adherencias que tiene, cojo los cables, me los puedo llevar y esto, vaya a ver, ahora se ve mi mano que la acerco y le voy dando vueltas, lo cual me permite, si tengo dudas, pues le doy la vuelta, miro a ver cómo está, si esto está pegado o no está pegado, y yo con estas imágenes pues las puedo poner como quiera, la puedo coger. Bueno, al principio cuesta un poco de trabajo acostumbrarse a cogerla porque no la pillas en el aire, tienes que saber exactamente dónde pega el pellizquito para poderlo coger, pero me permite ver exactamente dónde están todas las adherencias, dónde están las curvas, la fibrosis, las fusiones. ¿Ves? Le cojo, le doy dando la vuelta, lo pongo para arriba, lo pongo para abajo. Esto cuesta un poco de trabajo, pero es acostumbrarse como todo. Entonces, ahí no se pilla, no me deja pillarlo. Una vez que se pilla, pues lo voy a poner, estos son, bueno, probatinas de que, os digo cómo se hace. Hemos cogido los cables, ya lo hemos metido otra vez dentro del corazón y ya lo vamos a poner ahí encima de la mesa, bueno, porque estábamos haciendo una pequeña probatina y esto lo podemos poner ya donde queramos, en la superficie del paciente, en la pantalla de Scopia, donde queramos. Y esto es un poco como queda desde fuera. Esta es la visión que tiene el que está mirando de fuera, que se está hartando de reír los días que hacemos lo de las gafas, porque claro, yo estoy pegándole bocados al aire, como podéis imaginar, hasta que pongo esto en su sitio. Aquí está el doctor Alarcón riéndose, por supuesto, y esta es la vista que yo tengo, o la vista que tiene el cirujano. Yo a través de las gafas estoy viendo mi holograma, que lo tengo totalmente superpuesto sobre la imagen de rayo, de manera que yo pongo los cables que estén exactamente en el sitio de los cables antes de comenzar a hacer las extracciones, ¿vale? Bueno, pues a pesar de que nosotros hacemos todas estas precauciones, tenemos que seguir mirando cosas. Tenemos que seguir mirando cosas, sobre todo el tipo de infección que tiene el paciente. Ya hemos visto cómo están los cables, ya tenemos en nuestra cabeza cómo están los cables que más o menos tenemos que tener preparados. Pero el siguiente elemento es qué tipo de infección tiene el individuo. Puede ser una infección local o puede ser una infección sistémica en la que veamos que tenga una verruga. Entonces, nosotros sabemos que si hacemos una extracción completa, el paciente se va a curar. Si nosotros no hacemos una extracción incompleta, por eso me sorprendió un poco los datos de Marta, a nosotros se nos va a curar de un 0 a un 40%. Con mucha suerte se nos van a curar un 40%, el resto no se van a curar. ¿Por qué? Porque vamos a tener recidivas y vamos a tener complicaciones. Si nosotros tenemos estos tipos de pacientes que vienen con más o menos signos inflamatorios, con más o menos decúbito, con extrusiones o con el marcapaso tipo péndulo, como yo le llamo, que está ahí colgando en el pecho, y nosotros hacemos lo que se hace en muchos sitios, que es una reprofundización. Vamos a hacer una pequeña limpieza, lo vamos a meter para adentro o le vamos a quitar el generador, le vamos a limpiar, le vamos a poner otro generador. Pues eso nosotros llamamos que es una chapuza. Eso es una chapuza, eso no va a curar, ¿vale? Eso lo que hace es retrasar la aparición de los síntomas. Tú más o menos le solucionas el problemilla un par de meses, pero al 2 o 3 meses vuelve a venir el paciente. Dificulta una tracción posterior porque ya has toqueteado los cables, y después hay una cosa que, bueno, que siempre aprendí yo del doctor Alarcón, y es un preludio de una infección sistémica. Las infecciones locales tienen una tasa de mortalidad baja, de menos de un 1%, pero puede ocurrir que estas infecciones locales se transformen en infecciones sistémicas, en cuyo caso ya la mortalidad es un poco mayor, de un 8 a un 10%. Aparte de eso, pues vamos a tener más complicaciones con la tracción porque han pasado más tiempo y por tanto debe de haber más adherencia. Están los signos propios de la infección que tiene el paciente, el agravamiento de la enfermedad previa, bueno, y la situación, por ejemplo, protrombótica que hay con una sepsis. Por tanto, lo que hacemos es liarla. Cuando es una infección sistémica a la que no hemos curado bien, ¿vale? Porque hemos hecho una extracción incompleta o hemos hecho una chapuza porque se nos ha pasado de largo, pues puede ocurrir que el paciente vuelva con una recidiva, en lo que antes no tenía signo en el bolsillo, pero ahora sí tiene además signo en el bolsillo, o que venga con una fiebre de origen desconocido, o que han aparecido verruguitas a nivel de los cables, o que empiezan con manifestaciones sistémicas porque viene con una espondilodisitis, o que viene con un tromboembolismo, que son de la verruga, y que cuando nosotros vamos a operarlo, pues nos encontramos que hay pus, por ejemplo, en el cable. ¿Qué ocurre? Que un mal tratamiento de estas infecciones, pues que nos lleva, aparte de que hay mucho más dinero, que cuesta mucho más dinero tratar una infección sistémica que una infección local, hay una mayor mortalidad tanto a corto y largo plazo. Por tanto, seguimos diciendo que lo mejor es la prevención y así un tratamiento correcto. ¿Qué ocurre si nosotros en todas estas cosas hemos hecho una extracción incompleta? Una extracción incompleta quiere decir que se nos ha quedado un trozo mayor de 4 centímetros. Bien, porque simplemente hemos cogido el generador y hemos dejado todos los cables dentro, o porque durante las manipulaciones se nos han quedado 10 centímetros de cable.
Si el fragmento que se ha quedado dentro no tiene silicona, normalmente no pasa nada, o por lo menos nosotros, en nuestra experiencia de los 1.300 cables, no hemos tenido problemas. Ahora, si se queda un fragmento de silicona, depende si el enfermo tenía una infección local, en cuyo caso le hacemos un seguimiento y puede ser que no pase nada, puede ser que tenga una recidiva o bien que se transforme en una infección sistémica. Pero si el enfermo que se ha quedado un trozo de cable con silicona tiene una infección sistémica, hay que sacarlo sí o sí. Y tenemos que hacer pues, vaina, bulldog, asa, pinza o esternotomía. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con las vegetaciones? Con las vegetaciones, bueno, pues nosotros con menos de 2 centímetros decimos que no pasa nada, o por lo menos a nosotros no nos ha pasado nada. En las que son de más de 2 centímetros hasta 3 y 3 centímetros y medio, las hemos sacado. Las hemos sacado con técnicas percutáneas, pero sí es verdad que antes hemos hecho un tratamiento antibiótico previo durante 2 semanas. Con ello, pues se ha reducido el tamaño de la verruga. Dice mi infectólogo que se disminuye, que aumenta la adherencia de la verruga y se hace menos friable, y es verdad que algunos de verrugas grandes han hecho un tromboembolismo pulmonar no complicado ni masivo, en lo que hemos tratado con tratamiento antibiótico, tratamiento sintomático y nunca tratamiento anticoagulante. Algunos sitios privilegiados tienen lo que es el sistema de Angiovac. El sistema de Angiovac es como una especie de ESMO, en lo que tiene un chupón que se mete o bien por femoral o por yugular, que lo que hace es meterse dentro de lo que está en la aurícula derecha y chupar la verruga. Chupa la verruga y después se reinfunde la sangre del paciente. Esto es un sistema que vale muchísimo dinero y nosotros ni lo hemos pedido porque nos van a decir que no lo compran. Así que no, ni lo hemos pedido. Cuando nosotros tenemos verruga, pues a veces nos traemos la verruga en el cable, ¿vale? Pero otras veces resulta que queda una verruga residual, algunas veces más grande, otras veces más pequeña, y bueno, se hace un tratamiento antibiótico que suele ser entre 2 o 6 semanas, que esto va pues, según lo que nos diga el doctor Alarcón. Y especial precaución tenemos que tener con algunas imágenes que son los GOS, que son unos restos de tejido fibroso que quedan en los pacientes después de haber hecho la extracción, que no tienen nada que ver con una vegetación y por tanto no requieren ningún tipo de tratamiento antibiótico posterior. Otra cuestión importante que tenemos que tener antes de empezar a hacer la extracción son características propias del paciente. Características propias del paciente, bueno, pues a nosotros nos dan miedo tanto los muy jóvenes como los muy viejos. ¿Por qué? Los muy jóvenes porque sabemos que cuanto más joven es el paciente, mayor dureza van a tener las adherencias. Luego más difícil es la extracción porque están súper pegadísimos. Y por otro lado, los que son muy viejos, pues la característica que tienen es que tienen debilidad de su pared. Debilidad de su pared, por tanto, es mucho más fácil que se pueda producir una ruptura en algún sitio. Y el otro elemento es controlar el tema de la anticoagulación y los antiagregantes. Nosotros no hacemos terapia puente, suspendemos 48 horas antes del síndrome y lo iniciamos 48 horas después, y cuando tenemos doble antiagregación, pues quitamos el clopidogrel y lo dejamos con la aspirina. Pues bien, a pesar de haber hecho todas estas precauciones, a pesar de haber hecho todo este estudio de los cables, todo este estudio del paciente, con todas las precauciones que queramos, sabemos que en poco porcentaje, pero en algún porcentaje vamos a tener complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones más graves que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando iniciamos el procedimiento intraoperatorio? Pues que tengamos una sistolia, porque los pacientes tienen puesto un dispositivo de estimulación cardíaca normalmente por algo, ¿vale? Segundo, que se nos hipotense. En tercer lugar, que se haga una extracción incompleta, ya sabemos que depende de lo que nos quede y el tipo de infección que tenga el paciente puede tener más o menos problemas. Y después hay otras cuestiones como son el tromboembolismo o daños en la tricúspide. Mira, nosotros para seguir preveniendo complicaciones y minimizar los riesgos, después de haber hecho un estudio preoperatorio exhaustivo del paciente y de los cables, pues hacemos una monitorización exhaustiva del paciente en el quirófano. Hacemos una intubación orotraqueal, empezamos haciendo estos procedimientos con anestesia local, pero ya los hacemos todos con anestesia general. Colocamos unas placas de parches transcutáneos para asegurar la estimulación, monitorizamos el electro, monitorizamos la tensión, ¿vale? Cogemos una sonda de eco transesofágico, normalmente el doctor Ortiz, un cardiólogo ecocardiografista está con nosotros, colocamos una guía femoral que la llevamos hasta la cava superior y algunas veces pues, hacemos la flebografía para no llevarnos susto. La primera complicación que queremos evitar es que tengamos una sistolia. Así que para ello nosotros lo que hacemos es, colocamos, como he dicho, las placas de transcutáneo y nosotros colocamos un marcapaso definitivo contralateral a todos los pacientes. Si no es contralateral porque no se pueda, pues nos vamos a la femoral o bien en casos extremos, pues nos vamos al epicárdico. Siempre lo hacemos cuando el paciente lleva 72 horas con hemocultivos negativos y nosotros no hemos tenido ninguna recidiva de infección. Para ello nosotros, por tanto, le colocamos cable definitivo, ¿vale? Sobre los cables antiguos que tiene el paciente, aseguramos la estimulación, dejamos una salida de 50 latidos por minuto a 5 voltios y comenzamos el procedimiento de la extracción.
Antes de comenzar el procedimiento de la extracción, es decir, antes de empezar a coger las pistolas, tenemos en cuenta siempre un dicho que dice el doctor Alarcón. Y es que, como ya decía Samuel Johnson, las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia. Así que nosotros, el tema que tenemos en el quirófano cuando entremos es que todo esté perfectamente planificado. Y después, despacito. Conmigo se ríen mucho y me ponen la canción del Fonsi del despacito, porque yo digo despacito, despacito, que no corra, no corra. Hay que ir con mucho cuidado, hay que parar de vez en cuando y ver qué es lo que pasa. Tener claro qué es lo que puede pasar y, más importante, diagnosticarlo de forma precoz y actuar de forma precoz para evitar que el paciente se nos muere, que es lo que nosotros no queremos. Entonces, una vez que nosotros comenzamos, ya hemos quitado el bolsillo, ya hemos controlado nuestro electrodo, le hemos metido nuestro estilete y vamos a comenzar con nuestras pistolas. Comenzamos con nuestras pistolas, ¿qué puede ocurrir? Que tengamos una hipotensión, que el paciente se nos ponga en 4, en 5, en 6 de sistólica cuando previamente estaba en 12. Esto puede ocurrir que sea de forma transitoria, ¿vale? Que sea de forma transitoria y el paciente pues, rápidamente lo va a recuperar, o que sea de forma mantenida. ¿Qué ocurre cuando es de forma mantenida, cuando es de forma transitoria? Pues esto significa que la subclavia, la innominava y la cava superior están libres y nosotros estamos pegándole tirones al cable. Estamos pegando tirones al cable y cada vez que pegamos un tirón al cable estamos haciendo una eversión del ventrículo derecho. Imágenes del doctor Ortiz en nuestro quirófano donde hay un colapso completo del ventrículo derecho. Si hay un colapso completo del ventrículo derecho porque está evertido, no tiene gasto cardíaco y por tanto no sale sangre y por tanto tiene que tener una hipotensión. De manera que en el momento en el que nosotros lo soltamos, se recupera el gasto cardíaco del paciente y se recupera la tensión. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre cuando la hipotensión es mantenida? Cuando la hipotensión es mantenida es horror. Horror porque algo se ha roto. No sabemos que se ha roto, pero algo se ha roto. Puede ocurrir que sea una rotura extrapericárdica o puede ocurrir que sea una rotura intrapericárdica, ¿vale? Entonces, la rotura extrapericárdica normalmente la vamos a liar, como digo, en el ángulo de la muerte, cuando pasamos alguna vaina en la que se va a romper. Se va a romper y entonces, bueno, pues el paciente está hipotenso. Mirad, esto es un caso, afortunadamente no es mío, ¿vale? Esto es un caso en el que se está poniendo por la subclavia derecha, ahí yo, para mi gusto, ¿ves? Está pegándole demasiados tirones, demasiado rápido, esto hay que ir más despacito, como yo digo, esto hay que ir más despacito, está poniendo eso, ¿vale? Está poniendo eso y si os fijáis hay una cuestión que no está, es el tubito aquí de la eco transesofágica. Aquí no está el tubito de la eco transesofágica, ¿no? Aquí tenemos una eco que vemos que se está poniendo, el paciente está muy malo, pero aquí nos dice, uy, parece que se está poniendo un poco de motora, Efectivamente, el paciente en estas cosas lo puedes poner un balón en la cava o bien ve el boquete que tiene de la rotura de la cava, ¿vale? Un chorro de sangre que o estás preparado en un quirófano con todo preparado para hacerlo o esto no lo cuenta el enfermo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues directamente tienes que tener todo preparado, meterte en bomba por femorales, hacer una toracotomía o una esternotomía, dependiendo la vía que tú domines mejor y lo que sospeche que se te ha roto, hacer una reparación a nivel de la aurícula, de la cava, o bien sustituir la cava con un Contegra, que es una yugular bovina, en lo que se pone pues, para reparar esto. Otra cuestión es cuando las roturas son intrapericárdicas. Las roturas intrapericárdicas, el paciente igual se te está hipotensando y estos son debido a que cuando tú tiras pues puede romper el endocardio o puede romper la aurícula, es decir, tú rompes algo. Esto tampoco es mío, afortunadamente, tampoco hay eco y veis como unas vainas láser que están progresando la liberación de una bobina de un desfibrilador. Están ahí hecho un salto un poco, siguen para abajo. El paciente se hipotensa, pero bueno, siguen haciendo la progresión de las vainas, el paciente sigue hipotenso, pero bueno, siguen progresando las vainas y ya pues siguen progresando las vainas, pero aquí veis que el corazón empieza a hacer una cosa un poco rara, el corazón ya no se está moviendo de forma normal. Pero bueno, el paciente está hipotenso, el paciente se está bradicardizando hasta que el paciente se para. Esto es un chico de 27 años que si, para mi gusto, si hubiera tenido una eco, hubieran visto de primera hora que hay un derrame pericárdico, que hay una zona de taponamiento cardíaco, se hubieran puesto en marcha una serie de mecanismos que hubiera permitido sacar a este paciente de quirófano. Este paciente se murió con 27 años para quitarle un DAI porque se rompió por dentro una estructura intrapericárdica que no se olió, ¿vale? Lo mismo que me pasó a mí con el de la subclavia, no lo olí y se me murió, pero bueno. Esto es otras cuestiones, lo que se puede romper algo. Si tú tienes una eco, ves, por ejemplo, que tienes el derrame pericárdico, ves cómo se ha formado un pequeño coagulito y esto pues no va más. El paciente recupera su tensión, se pone hemodinámicamente estable, el derrame no aumenta y bueno, tú dices aquí no tenemos en principio nada que hacer, nada más que vigilancia, ¿no? Otras cuestiones es, por ejemplo, que se te rompa la aurícula. Se puede romper la aurícula, el paciente se tapona, bueno, pues nada, directamente abre, hace una esternotomía, le quitas el taponamiento, controlas la zona de sangrado,
Y una vez que tú tienes pues controlada la zona de sangrado, pues con la manita, pues pide con tranquilidad, porque ya eso no sangra, ¿ves? Ya eso no sangra, tú lo coges con la pinza, pides que te den un derrita, lo coges y ya tú dices, tranquilidad, que aquí no pasa nada. Aquí ya, pues nada, comprobamos que eso está roto y eso es lo que tenemos que coser. Eso es lo que tenemos roto y eso es lo que tenemos que coser. Bueno, lo cosemos y no pasa nada, ¿no? Entonces, otras veces lo que se rompe es el ventrículo. Se rompe el ventrículo, pues pasa igual. Tú haces la esternotomía, controlas el boquetito, normalmente son boquetitos pequeños. Los electrodos no son tampoco tan grandes, o sea, hacen un boquetito relativamente pequeño. El problema que tienes es que cogerlo pronto para que no la líes, ¿no? Entonces, lo arreglamos y no pasa nada. Entonces, con más idea de cómo hemos tenido algún que otro susto o hemos visto algún que otro susto fuera cuando hemos ido a aprender, ¿vale? Pues pensamos que en algunos casos en los que el riesgo era extremadamente alto de rotura, pues teníamos que estar más preparados, ¿no? Teníamos que estar más preparados y entonces convencimos a los cirujanos torácicos de nuestro hospital que en algunos casos concretos, que son desfibriladores de más de 10 años metidos por el lado derecha, bibobina, de mujeres mayores, pues que nos hicieran o nos dejara hacer una toracoscopia, que se metieran con nosotros para hacer una toracoscopia. Hacemos una toracoscopia y, por tanto, nosotros vamos a hacer la extracción con un control radioscópico, con un control por la toracoscopia y con un control ecocardiográfico. De manera que nosotros, por ejemplo, aquí estamos viendo por progresión cómo van progresando las vainas. Esto es a través de la vena cava superior, ¿vale? Aquí va progresando la vaina, todo con control de escopia. Aquí estamos metiendo las vainas, aquí estamos metiendo, vemos como los tirones que le pegamos a la cava, los tirones que le pegamos unos estrujones importantes, y aquí vemos como, por ejemplo, se ha formado incluso un hematoma a nivel de la cava. No se ha roto, pero sí se ha producido un hematoma con el paso de las vainas. O bien, por ejemplo, vemos igual la progresión de las vainas a nivel de la aurícula derecha, vemos la progresión de las vainas aquí a nivel de la tricúspide o vemos la progresión aquí a nivel del ventrículo. ¿Y esto por qué lo hacemos? Hombre, supone más riesgo para el paciente, más riesgo y supone un poco de más incordio, pero la verdad que es una rajita pequeña para meter el troca. Pero esto nos ha permitido que en aquellos casos en los que se ha roto algo, lo hemos visto de forma mucho más precoz por la tinción de la sangre del pericardio antes que incluso haya habido repercusión hemodinámica o hayamos visto el derrame pericárdico por eco, ¿vale? Entonces nos permite una actuación de forma más rápida. Cuestión, ya me voy, ya queda nada. Entonces, otro caso, bueno, cuando tenemos verrugas con tromboembolismos pulmonares, bueno, pues nada, como os he dicho, no suele ocurrir nada. Podemos tener también daño de la tricúspide, bueno, pues va a depender de lo que se lesione, lo que tengamos que hacer. Hemos tenido el caso de solamente una tricúspide, en el cable había perforado el velo y claro, pues tuvimos que, al quitarlo, tuvimos que arreglarlo. Y se arregla pues dependiendo de lo que necesitemos. Y en el postoperatorio, ¿qué nos podemos encontrar? Pues que haga una trombosis del miembro superior, que nosotros hacemos tratamiento anticoagulante 6 meses sin profilaxis, o bien, para evitar las reinfecciones, utilizamos los TIR, que es la envoltura antibiótica para evitarlo. ¿Con qué nos quedamos? Pues que nos quedamos que cuando hay que hacer una extracción de un dispositivo de estimulación cardíaca, con la tracción percutánea obtenemos el éxito en el 98% de los casos. Aunque las complicaciones son pocas, tenemos que hacer una planificación y una prevención de las posibles complicaciones, para lo cual es fundamental que hagamos un estudio de los electrodos mediante técnicas de imagen y un estudio de la historia del paciente, para que intentemos hacer extracción completa sin que quede ninguna complicación. Y las complicaciones más importantes, bueno, pues la hiponatremia y ya está, se acabó. Entonces, pues nada, muchas gracias y... Muchas gracias, Encarna. Estamos en 85 minutos desde que empezamos. 85 desde que empezamos, estamos muy bien. Desde que empezamos la mesa, con lo cual estamos bien. No, desde que empezamos la mesa. Que yo he intentado ser breve. Entonces, ¿algún comentario, alguna pregunta a la presentación de la doctora Gutiérrez Carretero? Yo quería hacer una observación. No sé qué pensará Encarna, Aristides, porque son los que con ellos trabajo de vez en cuando. ¿Os da la sensación de que estos pacientes tardamos mucho en llevarlo a quirófano? ¿Tenemos aquellos que hacemos las programaciones de quirófano alguna preferencia por otro tipo de pacientes y vamos dejando estos para aquellos momentos en los cuales no tenemos otra cosa que hacer? ¿Qué sensación tenéis? ¿Respondo yo o el público? ¿Es a ti? Hombre, Aristides. Retrasarlo muchísimo, porque esto no es algo que les guste, por lo menos a la gran mayoría de los cirujanos cardíacos que yo tengo en mi entorno o fuera de mi entorno. Entonces, no es una yo esto no conozco que sea una prioridad. Entonces, se programa cuando más o menos cabe. Claro, pero una cosa es que no nos guste a la mayoría de los cirujanos hacerlo y otra cosa es que el paciente no tenga la prioridad que debe por el tipo de infección que tiene. Has puesto una imagen de ahí de un paciente que no sé qué tiempo llevaría esperando, pero eso no debería estar permitido. Sí, ya, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo, no es que no guste, yo creo que gente que tenga el expertise que estáis demostrando,
hay muy poca. Y esto es una cirugía súper complicada. Sí. Súper complicada, que requiere un entrenamiento, que la gente se lo toma a broma y tal. Y vamos, quiero felicitaros porque es espectacular lo que presentáis. Gracias. Y el nivel de avance, lo del holograma y tal, me parece fantástico también. No creo que haya nadie en el mundo que lo esté, ¿no? Me has dicho que no, nadie. No lo he visto en ningún congreso norteamericano. A ver si lo publicamos. Exacto. No, por eso también que ganar visibilidad internacional en esto, porque que haya gente en este país que esté haciendo esto a este nivel y que no se sepa afuera es también... animaros ¿no? Totalmente. A que se os vea afuera. Felicidades. Muchas gracias. Sí, John. Yo primero, ya me he quitado la palabra, Edu, es felicitaros, es decir, a los dos ponentes, y en este segundo caso esto cuesta muchísimo hacer y presentar, como lo has hecho tú, o sea que muchas felicidades, y luego por todo el trabajo en equipo que demuestra y los avances que hay, ¿no? Dicho esto, un comentario. O sea, el día 0 del tratamiento de las infecciones del DEC es el día que se extrae. Y me parece intolerable que en mi hospital y en muchos hospitales, como tú acabas de decir, esto sea la hermanita pobre de las cirugías cardiovasculares, ¿no? Y se tarde 1, 2, 3 semanas y haya infecciones nosocomiales de por medio que demoran todo esto, ¿no? Por tanto, creo que se debe priorizar. Es muy importante y es una patología que cada vez será más frecuente, ¿no? Por tanto, es un llamamiento y no sé si la sociedad podría hacer algo al respecto, ¿no? Y luego la pregunta que te querría hacer, en vuestras manos, el tamaño de la vegetación no importa, ¿vale? Porque lo sacáis todo. No. ¿Tiene sentido entonces el angiovac? Que lo que pretende es quitar la vegetación para evitar la embolia, para luego tener que quitar todo el sistema porque el biofilm continúa allí. ¿Qué opinas al respecto? Sí, bueno, quizás si lo tuviéramos lo utilizaríamos y con ello minimizaríamos algún tromboembolismo pulmonar que hemos tenido, porque lo hemos quitado y algún cachito se nos ha escapado algunas veces y ha hecho un tromboembolismo pulmonar. Como digo, ninguno ha sido masivo, ninguno ha tenido que ir a la UCI, todos se han controlado en la planta. Pero, hombre, yo me imagino que si lo tuviera, pues lo utilizaría. Y el paciente que tiene una verruga, pues se la quitaría. ¿En qué paciente? Si tú lo negociaría con el doctor Alarcón. No. Que conteste Arístides. O sea, ¿en qué pacientes, si lo tuvierais, el gerente os compra la máquina, ¿no? ¿En qué pacientes? Hombre, yo creo que si el gerente nos comprara una máquina, haríamos como con las gafas. Se lo pondríamos a los 10 primeros que tuviera verruga, tuviera el tamaño que tuviera, para ver qué es lo que pasa. Y ya después seleccionaríamos, ¿no? Si merece la pena el dinero que eso vale, la rentabilidad que da, ¿no? Bien. Si no hay... sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la presentación, enhorabuena. La verdad que verlo así se ve mucho más claro, sobre todo los infectólogos. Es que precisamente la pregunta nuestra iba sobre todo en lo que acaba de comentar el doctor Miró. Nosotros tenemos un caso que hemos presentado en el póster. Tenemos una endocarditis asociada a un cable por una cándida que tenía más de 3 centímetros. Entonces, lo comentamos, ¿no?, en el equipo multidisciplinar y una verruga bastante grande, una verruga de más de 3 centímetros. Entonces, el cirujano cardíaco decidió la extracción percutánea de esa verruga. Estábamos hablando de un hongo. Entonces se formó un poco de revuelo porque decían que por el tamaño de la verruga, ciertamente el señor hizo 2 tromboembolismos de pulmón, se tuvo que extraer en 2 ocasiones, se puso, vamos, bastante grave. Entonces, la circunstancia, lo que queríamos pedir opinión, a ver qué pensaban, si era una buena decisión haberlo hecho percutáneo porque consideraban que iba a tener un tromboembolismo, hagas lo que hagas, o bien pasar intentarlo hacerlo por una extracorpórea, ¿no? Por evitar que se haga ese tromboembolismo de pulmón. Un poco quería saber cuál era la visión de los cirujanos cardíacos. La verruga pasa como lo que yo he dicho inicialmente de los cables, depende cómo sea la verruga, depende de dónde esté la verruga, porque esto también tienes modificaciones de la técnica que te permite engañar la verruga y cogerla, o que se te descuides tú y se vaya. Entonces, hay que saberlo, no es lo mismo una verruga pequeñita que esté adherida que una verruga totalmente móvil, en lo que lo más probable es que eso hagas lo que hagas, se te va a ir. Entonces, yo te diría, depende, hay que estudiar cómo es la verruga y cómo están los cables antes de saber, pero nosotros, ya te digo, nosotros hasta 3,5 centímetros hemos quitado verrugas por técnicas percutáneas y no hemos tenido graves complicaciones. Estaba por debajo de la aurícula, ¿no? Sí, pero hay que ver cómo está la verruga. Hay que ver cómo es la verruga. Estaba adherida a la pared de la aurícula. Hay que verla. Vale. Hombre, si la verruga está adherida a la pared de la aurícula y no a los cables, difícilmente me la puedo llevar yo con una vaina que voy a sacar los cables. Al cable y a la pared. Ah, vale. Bien, terminamos ya la mesa con un eslogan que sería: si alguien tiene un cable, Encarna lo saca.